Muy buenas noches, amigos de esta misma semana. Hoy no está Diana porque está de vacaciones, está de viaje. Ya se integrará para el sábado próximo. Los temas de hoy: el paro de despedida de Waldo Ariel Suero en el Colegio Médico Dominicano, el grito de los pacientes, la aprobación del presupuesto, la corrupción, tiene que ser tema siempre. Y la décima de hoy, las procuradoras. Ese es nuestro contenido. Regreso en un minuto. Esta misma semana. Esta misma semana. Con las huelgas de los médicos reclamando sus derechos y que se cumplan acuerdos que han hecho con ellos, sucedió que el gobierno decidió esperar las elecciones del Colegio Médico para negociar después de que saliera Waldo Ariel Suero, que no era candidato a la reelección. Y además, el gobierno intentó tomar el control del Colegio Médico respaldando un candidato. Pero ese candidato perdió y por mucho. Está impugnando, pero una impugnación, si usted dice que el otro sacó 53% y usted sacó el 47 o el 46, bueno, se entiende, pero fue mucho a poquito. Es decir, eso está definido. Lo que llama la atención es que tanto el Ministerio de Salud Pública como el presidente electo han dicho que están dispuestos a dialogar. Y sin embargo, el todavía presidente del Colegio Médico convocó otra huelga esta semana, otro paro médico. Y quedó muy satisfecho porque esos llamados, esos paros siempre se cumplen. Escuchemos al casi saliente presidente del Colegio Médico, Waldo Ariel Suero. Tendrá que haber alguna solución en algún momento, sea con esta gestión, con la gestión que viene, que ya vendrá el día 8, pero el colegio tiene que mantener sus reclamos, independientemente que sea esta la próxima gestión, porque si no, nos van a engañar. Y la actitud del ministro, del director del Servicio Nacional de Salud es de engañarnos, él lo ha dicho en todas partes. La estrategia de Waldo Ariel Suero o del Colegio Médico tiene el mismo defecto que la estrategia de la ADP cuando tienen un problema laboral, en reclamos que siempre son razonables y son justos, pero el pero es muy grande, y es que para ablandar arriba presionan abajo. Y los frecuentes paros, en el caso de los médicos, consisten en negarle la atención médica a los pobres, que son los que van a los hospitales. En el caso de la ADP, consiste en quitarle la educación, en negarle la educación a los hijos de los pobres, haciéndolos más vulnerables aún, porque mientras los pobres están sin clases, los hijos de los que pueden pagar un colegio privado están aprendiendo. Y este mundo es cada vez más competitivo, tanto que ya no compite la fuerza laboral dentro de una misma sociedad, dentro de un mismo territorio, sino que compite en el mundo. Por lo tanto, están poniendo a los pobres cada vez en una situación más vulnerable y más difícil de salir de la pobreza. Este es el cuestionamiento fundamental a los paros de médicos y de maestros. ¿Tienen razón en sus pretensiones?
en sus demandas, sí la tienen. Hay que decir que es una barbaridad que subirse en una patana en una campaña electoral para caravanear le asegure a una persona muchos mejores salarios que a los que pasan 6 años como mínimo estudiando medicina y luego las especialidades que hagan, que son más tiempo todavía. Y eso es una distorsión que es insultante. Pero aparte de que se han hecho acuerdos que no se han cumplido entonces con los médicos, ¿por qué no los cumplen? ¿O por qué los hacen si no los pueden cumplir? Pero encima, los hospitales se desenvuelven en medio de precariedades que también les niegan los derechos a la salud, el derecho a la salud a los pobres. Hospitales donde no hay suficientes quirófanos porque hay varios cerrados, donde no hay suficiente equipo porque hay varios dañados, donde, señores, esta semana se quejó gente de que no había gasa. En hospitales importantes de este país, gasa, no había gasa. En otros se acaba el yeso, en otro el hilo de sutura. Entonces, ese dinero, por supuesto, se va en la corrupción y en la burocracia, en el botellerío. Ahora bien, los paros de médicos y de maestros le hacen daño de manera directa a los más pobres. Por eso, nadie puede extrañarse de esta reacción de muchos pacientes. Nosotros los pobres, los humildes, los que son más humildes que nosotros, somos los que estamos pagando las consecuencias. Cuando usted va enfermo a un lugar, que va a un hospital, que no lo puede atender porque hay huelga, ¿quién está de acuerdo en eso? Porque eso afecta a la masa pobre, afecta a los más pobres y no estoy de acuerdo. Mire, yo he venido 4 veces aquí con cita y no he podido ver un médico. Yo estoy muy enojada porque yo tenía que hacerme un electro hoy y no hay nada, y eso es siempre. Que está malo, por el sentido de que el paciente está pasando trabajo. Algunos vivamos muy lejos y tengamos que estar pagando el pasaje, y entonces viéndose así sin verlo. Bien, amigos, en el próximo segmento vamos a tratar sobre la aprobación del presupuesto. ¿Cómo funcionan aquí los mecanismos que deberían ser democráticos? Esta misma semana. Esta misma semana. Esta semana fue aprobado el presupuesto, la ley de presupuesto de 2018 por la Cámara de Diputados, y con esto ya solamente falta la promulgación del Poder Ejecutivo. Sucede que, bueno, un presupuesto de más de 800.000 millones, eso a la gente no le dice nada. Asuntos importantes, que es deficitario otra vez, y que el déficit será cubierto con más deuda, con más endeudamiento. En el aspecto económico, esta semana, la calificadora internacional de riesgos de crédito, la Moody's norteamericana, dio una calificación positiva para el país, positiva para coger prestado. Es decir, dice que esta es la economía que más crece en el continente, lo cual es verdad, pero hay otras verdades que las calla. Y es muy importante tomar en cuenta qué significa que la economía de este país sea la que más crece. Los indicadores en economía son promedios, son estadísticas. Y, por ejemplo, si usted dice, digamos que el ingreso per cápita, si hay un grupo de, digamos, 10 personas, y usted dice el ingreso per cápita de esas 10 personas es
de 20 pesos cada uno, porque entraron 200 pesos y ellos son 10, entonces el promedio es 20 pesos cada uno, pero eso es un promedio. Cada vez que hay uno que en lugar de 20 gana 40, entonces hay otros 9 que están ganando menos de 20. Pero para que uno gane mucho dinero, eso quiere decir que la mayoría está ganando muy poco dinero. Por lo tanto, como hay gente que gana millones y millones, hay mucha gente pasando hambre. Pero como hay gente que no gana, sino que se roba millones y millones y millones, eso es más hambre y más pobreza. Por lo tanto, sí, es verdad que es la economía que más crece en el continente. Pero no es verdad que está sacando a mucha gente de la pobreza. De hecho, las estadísticas de los organismos internacionales dicen, y esto parecería un contrasentido, pero está explicado por lo que acabo de decir. Esas estadísticas señalan que la República Dominicana es uno de los países donde menos gente está saliendo de la pobreza. El sector oficial le dice a usted que 400,000, que 4 millones, y dan muchísimos números, pero los organismos internacionales que miden ese importante renglón, la cantidad de gente que sale de la pobreza, dicen que este es uno de los países donde menos personas salen de pobres. Entonces, dice Moody's que el país tiene capacidad de endeudamiento. ¿Es eso una buena noticia? No lo creemos, porque en el crecimiento de una economía puede también estar presente el dinero que entra por préstamos, que aquí eso es una fiesta. Ese dinero se integra a la economía y la hace crecer, como se integra también el lavado de activos. Los narcotraficantes que ganan mucho dinero hacen edificios de apartamentos o ponen dealers de carros, en fin, mueven la economía. Hay gente ganando dinero. ¿Es sana ese crecimiento? Fijémonos en este dato. Resulta que en el DR-CAFTA somos el país que más pierde en el intercambio comercial. Es decir, nosotros, los dominicanos, les vendemos mucho menos a Nicaragua que lo que Nicaragua nos vende a nosotros. Le vendemos menos a Panamá de lo que Panamá nos vende a nosotros. Le vendemos menos a Honduras que lo que Honduras nos vende a nosotros. Le vendemos menos a Guatemala que lo que Guatemala nos vende a nosotros, Costa Rica, todos los países de la región. Son países, casi todos, más pobres que la República Dominicana, y ninguno tiene ni por asomo el crecimiento de la economía de la República Dominicana. Entonces, ¿cómo se explica que nuestra economía, que es la que más crece, es la que menos puede competir? ¿Es sano ese crecimiento? ¿Estamos creciendo a base de la producción de bienes exportables o tenemos mucho lavado y tenemos mucho lavado de activos, o tenemos también gente haciéndose multimillonaria con la corrupción que tiene el blindaje de la impunidad? Por ejemplo, esta semana, y de eso vamos a hablar con más detalle más adelante, Nuria Piera reveló que la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, cuando estaba dirigida por Félix Bautista en 2010, le pagó en un contrato sin concurso al socio de Bautista, que es Osoria, le pagó 499 millones de pesos para construir el malecón de Nagua. Eso fue en el 2010, estamos en el 17, en Nagua no hay malecón, pero el dinero sí fue cobrado. Entonces, si el promedio per cápita, el ingreso per cápita, que ahora mismo está en $6,700 al año, a Osoria no le entraron $6,700, le entraron cientos de millones de dólares. Por lo tanto, hay muchísima gente
que le entraron muy pocos dólares, muy poquitos, que no le dan para comer, que no le dan para resolver sus problemas básicos. Y hay uno al que le sobra porque a ese le entró muchísimo. Cuando el otro depositó 27 mil millones de dólares, eso está dentro de lo que se calcula para estimar el ingreso per cápita. Pero 27 mil millones le entraron a un solo individuo y al otro del peaje de Panamá. Ahí se le han entrado al negocio de que el Estado pague por todos los carros que no pasan por Samaná. El Estado le paga a una compañía, cual fue un negociazo que le salió muy mal al Estado, muy bien a la compañía y muy bien al que negoció a nombre del Estado. Pero eso son 20 años de ese relajo de pagarle el llamado peaje sombra, y en los 10 que han transcurrido van 16 mil millones de pesos. 16 mil, señores, 1 millón de cualquier cosa es mucho. 1 millón de piedra vale un dinero. Y esos son 16 mil millones de pesos. Aparte de lo que recaudan a los carros que sí pasan por ahí, ¿verdad? Entonces, por eso nos dicen, la economía que más crece. Pero ¿y cómo que la economía que más crece no es capaz de competir ventajosamente frente a los otros países que no crecen tanto, incluso algunos que crecen muy poco? Y ellos nos dan hasta con el palo de trapear en el intercambio comercial. ¿Cómo es que la economía que más crece no alcanza para que se haga un presupuesto que no sea deficitario como el que se acaba de hacer esta semana? ¿Cómo es que la economía que más crece no da para frenar ese endeudamiento galopante que empeña el futuro de la patria y de las generaciones venideras? Entonces no parece ser tan sana ni tan próspera nuestra economía. En medio de esa situación se aprueba el presupuesto, otra vez deficitario, y otra vez con muchos recursos para entidades que no lo necesitan tanto y que en muchos casos no se justifica, y con escasez de recursos para otras entidades que sí lo necesitan, porque el desarrollo del país no está en los discursos, está en los recursos. Mire a ver a dónde se puso el dinero y ahí usted sabe qué es lo que el gobierno quiere hacer. Por lo demás, se supone que en una democracia hay una separación de poderes que garantiza el control mutuo de esos poderes. Poder ejecutivo, poder judicial, poder legislativo. Pero aquí hay un solo poder en la realidad. El partido de gobierno tiene la mayoría congresional. De ñapa hizo la barbaridad de poner jueces políticos a garantizar la corrupción para que no sea sancionada. Y entonces el presupuesto que manda el gobierno, el poder ejecutivo, el poder legislativo lo aprueba mecánicamente con una mayoría que tiene, ¿verdad? Ahora, el deber del Congreso, se supone que los diputados y los senadores son representantes del pueblo, pero devienen representantes de un grupo político que está en el gobierno. Aprueban sin discutir, sin cambiar nada. Cuando cambian una cosita, es una chilata en la provincia tal, en el municipio más cual, cualquier insignificancia. Pero no le cambian nada fundamental. Y aquí no suele haber oposición. El principal partido de oposición, el PRM, casi no hace oposición, le salva la cara un pequeñísimo grupo de legisladores. En la Cámara de Diputados, Wellington Arnaud, Farideh Raful, Ginés Burnigal, se me escapan quizás 2 o 3 más. Ellos hicieron su trabajo. Por ejemplo, Arnaud mostró una cantidad
de entidades, y Farideh Raful también, de entidades que duplican funciones hasta de ministerios y que por lo tanto no tiene sentido que se le entreguen recursos. Por ejemplo, criticaron que se le esté aumentando el presupuesto al despacho de la primera dama de 500 y pico de millones, que ya es mucho, o 600, como a 900, es decir, un aumento espectacular. No criticamos lo que hace la primera dama, hace cosas positivas, pero eso ni siquiera es un cargo del Estado, ni siquiera es un cargo. Y lo que hace también, en el fondo, es duplicar funciones, tomar decisiones que tienen que ver con salud, que tienen que ver con educación, que tienen que ver con otras cosas, que tienen que ver a veces con ministerio público. Entonces, violencia contra la mujer, educación, salud. Entonces, pero eso no importa lo que digan, eso es una aplanadora, y por eso se retiraron los legisladores del PRM. Sin embargo, después de que escuchemos la explicación que da Wellington Arnaud sobre las propuestas que ellos hicieron y que no fueron escuchadas y su retiro, entonces vamos a hablar de los otros diputados de ese mismo partido. Vamos a escuchar a Wellington Arnaud. Inmediatamente inicia la discusión, luego de una evaluación profunda del presupuesto donde identificamos un sinnúmero de aumentos de partidas que entendemos innecesarias. Sí. Lo que hicimos fue que readecuamos, hicimos una propuesta de modificación para que estas partidas que entendemos innecesarias... Menciona algunas por para ejemplo, que tengamos una idea. Se le aumenta 294 millones al despacho de la primera dama. 294 millones, cuando en el 2017 se ejecutaron casi 600 millones. ¿Y para qué? ¿Qué justificación es bueno tienes? Señalar que nosotros... ¿Cómo se justifica ese nosotros aumento? no estamos diciendo que el despacho de la primera dama no está haciendo un trabajo eficiente. Eso no es lo que nosotros estamos planteando. Lo que estamos planteando es que con más de 500 millones es más que suficiente para hacer cualquier trabajo social. Después de todos los sí, todos los no, hay una cantidad grande de diputados que esta hoja dice sin voto. Posiblemente no estaban. Porque entonces hay un montón del PRM. Los que más están señalados sin voto son del PRM. ¿Y cómo es que el PRM, llevando una posición como esa, que es completamente institucional, correcta, ¿verdad? Motivando por qué hay que sacar fondos de aquí donde sobran y ponerlo allí donde faltan, cómo es que hay un montón de diputados del PRM que ni siquiera van. Eso es uno de los desafíos que tiene la oposición, que tiene nuestra organización, porque si no nos organizamos y hacemos las cosas, enviamos los mensajes correctos, que entiendo correcto que nosotros no participáramos en la aprobación de este presupuesto, pero todos los legisladores debiéramos de estar ahí pendientes. Pero el partido... Bueno, ya ustedes escucharon. Ahora bien, resulta que cuando usted busca la cantidad de votos, las de los PLDistas estaban la mayoría para aprobar el presupuesto de su gobierno. La lista del PRM, bueno, todos los que estaban presentes votaron en contra de ese presupuesto y a favor de las reformas que plantearon algunos de ellos. Sin embargo, la mayoría de los diputados de ese partido no asistió. Entonces, en una democracia se necesita un gobierno y se necesita una oposición. ¿Dónde se expresa una oposición a un gobierno? Fundamentalmente en el Congreso. Entonces, ¿qué tiene el PRM? 5 o 6 buenos diputados que están pendientes de las cosas que le interesan a la población y que hacen planteamientos interesantes, y un montón de diputados que eso no le interesa. A eso le interesa las exoneraciones de vehículos, el barrilito, la cosa, pero, y quedarse ahí, claro, repetir. Pero las cosas que son de verdad de interés para la sociedad, para la población, para cada dominicano y dominicana,
Eso lo tiene sin cuidado, eso no le interesa. Entonces, a esto no se le puede llamar con propiedad democracia. ¿Saben ustedes que si es cierto que lo que les interesa son las exoneraciones y ese tipo de canonjías? Esta semana, el Consejo Nacional de la Empresa Privada, el CONEP, dijo que para la próxima campaña electoral van a dar menos contribuciones a los políticos para hacer campaña. Eso es lo que se llama echarle un cubo de gasolina a un panal de avispa. Miren cómo salieron los diputados, tronaron. Totalmente de acuerdo, pero que también ellos deben de predicar lo siguiente, propugnar porque el Estado Dominicano también reduzca la cantidad de millones de pesos dominicanos que le dan exenciones y exoneraciones. Esas inversiones que ellos hacen en la campaña, esos aportes que hacen, este aviso no es más que un llamado por si acaso. Respetamos su decisión, pero nosotros consideramos que lo mejor sería que la democracia sea sustentada con recursos provenientes del mismo Estado. Y ahí sí les duele, eso sí les duele. Ahora, que la gente no tenga adecuadas atenciones médicas en los hospitales, que el seguro médico no le dé cobertura a un montón de problemas de salud. No, eso no importa. Si va a haber déficit, si nos vamos a seguir endeudando, no, eso no es de interés. Ni siquiera es de interés para ellos que compañeros suyos del mismo partido hacen planteamientos justos y a ellos no les interesa estar ahí para aprobar una cosa o para rechazar otra. Vamos a hacer una pausa y en el próximo segmento vamos a hablar de corrupción, de equipos de la Junta Central Electoral, de deuda, de Ministerio Público y de cómo va la justicia. Ese es el tema en el próximo segmento. Esta misma semana. Esta misma semana. Bueno, señores, ¿qué semana transcurre en la vida nacional sin escándalos de corrupción? El último caso, o los últimos casos, los han puesto sobre el tapete esas periodistas excepcionales que son Nuria Piera y Alicia Ortega, de la competencia, pero tenemos que reconocer el valor del trabajo que realizan. Que total, para nosotros eso no es competencia, somos todos compañeros. Ahora, también sigue la gente escandalizada por lo de la Junta Central Electoral y los equipos de automatización de las elecciones que fueron comprados por la anterior Junta y de los cuales se deben todavía 14 millones de pesos que los está cobrando la empresa española Indra con el acompañamiento y respaldo de su embajada, que siendo la embajada de un país que tiene muchos programas de cooperación con la República Dominicana, tiene mucho peso ese acompañamiento de esa embajada, porque no van a discutir ellos solos. Le quedaron mal al país, vendieron carísimo, a unos precios astronómicos, unos equipos que no funcionaron. Y obviamente que se cae de la mata que eso no debería ser pagado. Es, por ejemplo, lo que dice Servio Tulio Castaños Guzmán, el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Se deben más de 13 millones de dólares. Yo entiendo que frente a esa situación que está denunciando la Dirección de Informática, yo creo que la Junta no debería de pagarle un solo centavo. Pero la realidad es que sus equipos no funcionaron, por la razón que fuese. Eso no funcionó. Todos los que observamos el proceso pasado de lo que fueron la celebración de las elecciones, nos dimos cuenta de un principio en que esos equipos, la mayoría no funcionaron.
hasta tal punto de que se tuvo que concluir el proceso contando los votos de manera manual. Pero Indra está cobrando, y tan compulsivamente que va con el agente de cobros más eficiente, la Embajada de España. Pero el escándalo, primero, de que se haya traído, se haya optado por la más cara de las opciones, eran 5 ofertantes en una licitación, 5, y se escogió la acción, la propuesta más cara. Pero más cara no era que era un 15%, un 20%, más cara ni siquiera un 50%, ni siquiera un 100%. Respecto a las otras 4 ofertas, era 370 y pico % más cara que la más cara de las otras. Pero era 450 y pico % más cara que la siguiente. Era 700 y pico de veces más cara que la tercera, y era 970 y pico de veces más cara que la última. Es decir, que salió 10 veces más caro el contrato con Indra Sistemas que con la más barata de las ofertas. Pero usted podría decir, bueno, pero si ofrecieron los equipos de más calidad, entonces se justifica. Bueno, una diferencia tan grande como 900 y pico % es difícil de justificar en cualquier circunstancia, pero vamos a decir, bueno, tenían que estar seguros de que tenían que ser equipos que no fallaran, entonces se justifica. Ajá, ¿y qué pasó con los equipos? ¿Funcionaron? La gran mayoría de las personas que nos están viendo en este momento no fueron registradas con sus huellas digitales, porque eso no funcionó en la mayoría de las mesas. La mayoría de las mesas donde votamos todos nosotros, ustedes, nosotros, hubo que contar manual, porque los escáneres no escaneaban bien. La mayoría de los centros, la mayoría de los colegios electorales contaron en la Junta Municipal porque tampoco funcionaron los equipos para transmitir los resultados. El colmo, siendo el equipo 9 veces más caro que el más barato, resultó que los USB estaban obsoletos. La red de internet que funcionaba era la 3G en aquel momento. Y esos USB no estaban preparados para la 3G. Eran obsoletos y eso dificultó la transmisión. Ahora, eso fue un tollo, como todo el mundo lo sabe. Ahora, ¿fue eso una sorpresa? No. Participación Ciudadana advirtió que eso iba a suceder. Participación Ciudadana fue llevándole los plazos, porque lo que había dicho la Junta era que los primeros equipos iban a llegar en octubre del 2015, después iba a llegar la otra partida en diciembre. Y los primeros llegaron en febrero, pero eran muy pocos, y el grueso llegó terminando abril. Y hubo el tollo que ustedes saben, pero parece que el interés era comprar esos equipos que costaron. Porque otro detalle muy importante que lo dio a conocer el informe técnico de la Junta actual es que el contrato se firmó no por 39 millones, punto y pico, son casi 40. No, se firmó por 31 y pico, casi 32. Entonces la oferta que ganó fueron 32 millones, mucho más cara que las otras, pero 32 millones de dólares. Sí, pero es que pocos días después de que ganó, entonces le hicieron un adendum, una adenda, agregándole 8 millones de dólares más para las impresoras. Y las impresoras no estaban en la oferta original.
Es como que a usted le coticen un carro y después que usted diga, está bien, ese es el que yo voy a comprar, digo, bueno, pero ahora me tiene que comprar las ruedas. ¡Oh! Y usted me ofrece un carro sin ruedas. Eso no huele bien. Bueno, pues así fue. A los 32 millones le agregaron 8 días después de la licitación. Y no funcionaron. Uno de los que fue miembro de esa Junta Central Electoral, Eddie Olivares, les dijo por escrito a lo que se estaban arriesgando. Vamos a ver. En ese momento, antes de las elecciones, lógicamente, hicimos un documento, una instancia al Pleno, requiriendo que se utilizara el conteo manual como esencia del escrutinio, tal y como establecía la ley. Lo procedente era que se hiciera el escrutinio como siempre se había hecho y que los equipos, la informatización, se utilizara, el escrutinio ya automático se hiciera después de haberse hecho el conteo manual. A la improvisación. Cuando se va a implementar un sistema tecnológico, como lo advertíamos en aquel momento, tiene que cumplirse con una serie con un proceso estricto en lo que tiene que ver con la realización de simulacros, de auditorías al propio software que no fue auditado de una manera confiable y correcta, el software que se utilizó, de la realización de procesos previos ¿cómo se llama? De planes pilotos que deben desarrollarse en determinadas demarcaciones. Bueno, pero nada de eso se hizo en el proceso y entonces arrojó estos resultados y como usted decía, el hecho de que los propios equipos fueron entregados tarde también contribuyó con esa situación que no debe volver a ocurrir. Bueno, y entonces siguen los escándalos. Esta semana Alicia Ortega le dio seguimiento a su denuncia sobre Diandino Peña. Primero, hay una ley que obliga a cada funcionario a presentar una declaración jurada de patrimonio. Muchos no la cumplen y no pasa nada, pero muchos presentan esa declaración. Pero los organismos de control, que están dominados por el partido, tampoco averiguan. Por ejemplo, una de las cosas que tienen que hacer y no hacen, por ejemplo, la Cámara de Cuentas, es coger todas las declaraciones de bienes y analizarlas. Entonces, este señor dice que tiene una fortuna de tanto. Entonces, vamos a chequearlo en la Dirección General de Impuestos Internos, a ver si paga impuestos. No lo pueden hacer porque saben que la gran mayoría de los legisladores oficialistas no pagan sus impuestos. Pero al resto de los mortales que vivimos en esta sociedad nos dicen, aquí hay muy baja presión tributaria, hay que subir los impuestos. Ven, recuerden que recientemente cerraron 2 empresas del senador de la provincia de Peravia porque no pagaban impuestos. ¿Verdad? Entonces, resulta que no chequean, no comprueban esa declaración jurada de bienes. Tendrían que hacer muchas otras comprobaciones aparte de si pagan o no impuestos. Pero se cae de la mata que lo primero que tienen que hacer es ver, bueno, tiene esta empresa, dice que gana tanto, pues vamos a ver si está pagando los impuestos correspondientes. Ni eso. Ahora, ¿quién hace eso? Bueno, eso lo hizo Alicia Ortega, que buscó la declaración jurada y ella es parte de una organización internacional de periodistas de investigación y con los papeles de Panamá buscaron y encontraron la cantidad de empresas y recursos y millones que tiene Diandino Peña, que en su declaración jurada de patrimonio dice que no tiene ni carro. Él no tiene carro. Así que mire a ver si usted le puede dar una bola, aunque sea en bicicleta, ¿verdad?
así, pero aparecieron empresas y bienes multimillonarios. Y eso fue lo que salió a relucir hace casi un año cuando ella le hizo una entrevista que yo creo que la próxima vez que inviten a Diandino Peña a una entrevista deben tener una unidad de resucitación cardiovascular cerca, ¿verdad? Por si vuelven a hacerle preguntas como la que le hizo Alicia. Pero, bueno, ninguna entidad judicial ni la Cámara de Cuentas había hurgado en la declaración de bienes de ese funcionario. Pero bueno, ya Alicia descubrió, ¿verdad?, una cosa exagerada, ¿no? Bueno, pues, por lo menos, si no habían hecho nada hasta ese momento, en ese momento debieron decir, bueno, pues vamos a ver qué más puede haber ahí. No, tampoco, simplemente lo quitan, pero expediente ninguno, investigación ninguna, ni Cámara de Cuentas, ni Ministerio Público, Procuraduría, PEPCA, nada sirve para eso. Pero Alicia sí siguió investigando. Y entonces, ¿qué encontró? Que en el tiempo que estuvo dirigiendo el metro, hizo contratos de grado a grado en violación absoluta a la ley de compras y contrataciones del Estado y le asignó contratos a sus propias empresas por más de 4.500 millones de pesos. Entonces, no puede haber gasa en un hospital, no puede haber ambulancia suficiente para atender a la gente en los pueblos chiquitos. En la capital ahora hay con el 911, que eso funciona muy bien y es una maravilla. Pero en la mayor parte del territorio no hay atenciones médicas suficientes. 4.500 millones y pico a sus empresas. Y la ley de compra y contrataciones, ¿qué hacemos con ella? Eso fue Alicia. Nuria Piera reveló esta semana también que en el 2010 la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, que era dirigida en ese momento por Félix Bautista, le entregó también de grado a grado un contrato al señor Osoria, ese que es socio de Félix Bautista, que dirigía la OISO en ese momento, un contrato para construir el malecón de Nagua. El contrato comenzó con 492 millones de pesos, pero en días le hicieron 4 adendas, una detrás de otra, y lo llevaron a 16.000 y pico, lo cuadruplicaron. La ley de compra y contrataciones dice que se le pueden agregar en adendas hasta un 25% del costo original. Y Félix Bautista y Osoria le agregaron, ¿cuánto es 16.000 respecto a 4.000? Un 400%. La ley permite hasta un 25%. Ahora bien, desembolso le hizo en el 2010, desembolso por 499 millones de pesos. En el 2010, estamos en el 2017, en Nagua no hay malecón. Todos recordamos cuando pasó el huracán, ¿cómo era que se llamaba? María. Ustedes se acuerdan de la anécdota del camarógrafo, que le dicen, ¡corre, Beato! ¿Y saben por qué Beato tuvo que salir corriendo? Él estaba en una calle, era de Nagua, y el mar se mete. Y justamente el malecón, que lleva un muro, era para proteger a Nagua. Y para eso, el Estado Dominicano, con el dinero que usted paga todos los días, en todo lo que usted compra y en todo lo que usted hace, por ejemplo, cada vez que usted paga el celular, el 30% es para el Estado, pero es para hacer todo lo que se necesita hacer. Así, pero le pagaron a ese canchanchan 499, redondeémoslo, 500 millones de pesos. En el 2010 para hacer el malecón no está. Entonces, es escándalo tras escándalo. Ahora le hicieron un allanamiento al médico legista que certificó la muerte de Quirinito, el único muerto vivo del mundo. Al doctor Orlando Herrera, él le dio un certificado de función
y ahora no sabe decir dónde fue. La mujer ya se iba, que es su abogada, que se convirtió en esposa, muy posiblemente para crear el cuadro de que ellos vivían en San Francisco de Macorís, para que le dieran la prisión domiciliaria, porque ahí era donde tenían quien le iba a certificar que estaba muerto y que lo iban a sacar y que se iba a desaparecer. Entonces, el Ministerio Público no investiga, no acusa prácticamente, no quiere saber de los actos de corrupción, porque son del mismo partido y muchas veces del mismo organismo. El procurador es miembro del Comité Central. En la Cámara de Cuentas hay 4 que son dirigentes del partido. Esta semana, la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, aunque fue a unanimidad el fallo, pero tiene 3 de 5 jueces, 3 son del partido, son cuadros del partido. Y decidieron que Ángel Rondón y Víctor Díaz Rúa siguen en su casa, siguen sueltos, siguen en la calle, porque ni siquiera tienen prisión domiciliaria. No en su casa, en la calle. Claro, pero claro. ¿Y por qué la Procuraduría se va a interesar en averiguar las declaraciones de bienes y a ver si están violando algo? No para nada. Pero Alicia sí lo hace. Por eso, la 10ª de hoy está titulada Las Procuradoras. Me refiero a la procuradora Alicia Ortega y a la procuradora Nuria Piera. En un momentito cuando regresemos. Esta misma semana. La pregunta es, ¿cómo es posible que Nuria y Alicia descubran más casos de corrupción que la Procuraduría? Cuando la Procuraduría cuenta, primero con acceso oficial a todas las fuentes, pueden averiguar y meterse en todas partes, tiene la autoridad. Tiene centenares de fiscales. Es decir, que pueden poner a 10, a 20 fiscales, a 30 a averiguar una cosa. Pero tienen a su servicio la fuerza pública, miles de policías. Y Nuria y Alicia, ¿qué tienen? 1 o 2 periodistas de investigación. Más nada. Eso es todo. Y descubren. Entonces, por eso, la 10ª de hoy dice lo siguiente. Nuestra Procuraduría tiene recursos legales, varios cientos de fiscales y miles de policías, pero no muestra energía ni la corrupción persigue. No hay forma de que investigue lo que hacen sus compañeros con tenacidad y esmero, el procurador Rodríguez. Pero hay 2 procuradoras que con recursos escasos viven descubriendo casos en labor inquisidora. El pueblo entero valora su valor y su pericia. Lo que calla la justicia lo hacen saber como quiera la procuradora Piera, la procuradora Alicia. Nuria dio con una historia el golpe de Bibijagua. Para el malecón de Nagua, Félix Bautista y Osoria cobraron suma notoria de la forma más espuria y Nagua sigue en penuria, sin muro y sin malecón. ¿Y quién dio la información? La procuradora Nuria. Alicia busca a Diandino su declaración de bienes en la cual ni carro tiene, pero cual jeque beduino, a cuñados, a sobrinos, con contratos beneficia y a costa del metro auspicia desviar miles de millones. ¿Quién dio las informaciones? La procuradora Alicia. Sin allantes ni discursos, Alicia y Nuria investigan sin que a corruptos persigan los que tienen los recursos. Los contratos sin concurso, la depredación con furia, seguirán una centuria blindados de impunidad, pero muestra la verdad la procuradora Nuria. Es su actitud contundente que a la corrupción fustiga, ejemplo que nos obliga a luchar constantemente.
La justicia independiente es la única justicia. Y con pruebas la propicia, con valor pero sin furia, la procuradora Nuria, la procuradora Alicia. Esta misma semana.